Un día escuché a mi nuera decir que esa casa era una carga. Mi hijo estaba ahí, inmóvil, con la mirada baja. No corrigió la frase, no buscó una salida, no intentó suavizarla. En ese instante, entendí algo con una claridad que duele. Ya no era una invitada. Me habían convertido en un problema. La casa que había cuidado durante años, la mesa donde crecieron las conversaciones y los silencios, todo parecía haber cambiado de dueño, sin que nadie me lo dijera de frente. No grité, no pregunté, observé. Poco después, los papeles desaparecieron del cajón. Los recibos que ordenaba por fechas, las escrituras que guardaba como quien guarda una vida entera, las carpetas con anotaciones pequeñas y constantes. Me dijeron que el banco lo estaba revisando, que era un trámite normal, que no me preocupara. Por tu bien. Esa frase cayó como una losa, pesada y fría. Aprendí tarde que por tu bien es la manera más elegante de borrar a alguien. No supe qué responder, porque no sabía aún qué había pasado de verdad. Me quedé sola en la sala, escuchando el ruido del reloj. Las paredes conocían mi rutina y mis pasos, y aún así parecían ajenas. Pensé en los años, en los domingos largos, en las cuentas pagadas a tiempo, en las renuncias pequeñas que nadie ve. Pensé en mi hijo cuando era niño, y yo caminaba despacio para no despertarlo. Pensé en cómo se aprende a callar cuando una cree que el amor protege. Ese día algo se rompió, pero no fue el corazón, fue la ilusión de que el respeto se hereda sin cuidarlo. Al principio todo había sido sutil, casi amable. Mi nuera organizaba horarios, sugería cambios, decidía compras. Mi hijo asentía, siempre asentía. Cuando yo hablaba, ella respondía primero. Cuando preguntaba, él decía, luego lo vemos. Cuando dudaba, me pedían que confiara. Confiar parecía una virtud, y yo la practiqué como quien cree estar haciendo lo correcto. No entendí que también puede ser una forma de renuncia. Recuerdo una cena en particular. Comenté algo simple sobre un recibo atrasado y ella sonrió. Dijo que ya no hacía falta, que ellos se encargarían. Mi hijo miró el plato. Yo sonreí también, y pensé que era cuidado. Nadie discute cuando la cortesía viene envuelta en eficiencia. Los días pasaron, y las conversaciones cambiaron de tono. Ya no me preguntaban, me informaban. Reorganizar, simplificar. No necesitas tanto. Cada frase caía despacio, constante. Y yo seguía creyendo que era normal. Una tarde busqué documentos antiguos para revisar un detalle. No estaban. Pensé que los había movido. Busqué con calma, abrí cajones, revisé carpetas. Nada. Pregunté, y me respondieron sin mirarme que el banco revisaba todo, que era temporal. No te preocupes. Otra frase peligrosa. Esa noche no dormí. No fue miedo. Fue una sensación nueva, una claridad que se anunciaba sin entrar del todo. Algo no encajaba, y yo empezaba a verlo. Decidí observar más y hablar menos. Escuché cómo mi nuera hablaba de la casa como si ya no fuera mía. Decía nuestra casa, nuestro futuro, nuestras decisiones. Mi hijo seguía callando y ese silencio pesaba más que cualquier palabra. Un día los escuché desde el pasillo. No sabían que estaba ahí. Ella dijo que todo estaba casi listo, que pronto habría cambios. Él respondió con un suspiro, no con una negativa. Ahí comprendí que no me estaban empujando. Yo ya había sido desplazada. El día que me pidieron que me fuera, no hubo gritos ni amenazas. Hubo frases pensadas, frías, ordenadas. Será temporal. Te vendrá bien descansar. Es lo mejor para todos. Miré a mi hijo y esperé una palabra. No llegó. Tomé una maleta pequeña. Metí lo necesario. Ropa, medicinas, un cuaderno viejo. Cerré la puerta sin mirar atrás. No sentí rabia. Sentí una calma extraña. La calma de quien por fin entiende. Dormí esa noche en casa de una amiga. Dije poco, solo que necesitaba tiempo. Mientras tanto, en mi cabeza, algo empezó a ordenarse. Recordé conversaciones, documentos, fechas. Comprendí que la traición más peligrosa no grita, se disfraza de cuidado. Durante años me dijeron que descansara, que ya había hecho suficiente, que era tiempo de dejar en manos jóvenes lo construido. Yo acepté porque amar a un hijo también es creer en él.
Pero amar no significa desaparecer. Al amanecer me senté frente a la ventana. La ciudad despertaba como siempre. Los autobuses pasaban, la gente iba a trabajar. Nada parecía haber cambiado, excepto yo. Por primera vez no pensé en volver. Pensé en entender cuándo empezó todo y quién dio el primer paso. Pensé en lo que aún no había visto. Porque cuando alguien te quita el lugar creyendo que no lo necesitas, suele cometer un error. Cree que también te quitó la fuerza. No fue esa noche cuando entendí todo. Fue en los días siguientes, cuando el silencio empezó a llenarse de pequeñas señales que antes había ignorado. Me di cuenta de que la traición no había nacido de una discusión, sino de una suma de decisiones cómodas. Cada vez que mi hijo eligió no intervenir, cada vez que yo preferí no incomodar, así se construyen las pérdidas más grandes, sin ruido, sin testigos. Empecé a repasar los últimos meses como quien revisa un álbum antiguo buscando una grieta. Recordé cuándo dejaron de pedirme opinión y comenzaron a hablar de planes cerrados. Recordé la forma en que mi nuera mencionaba cifras, cuentas, plazos, siempre con un tono seguro, casi administrativo. Yo escuchaba y asentía, convencida de que la organización era una forma moderna de cuidado. No vi que también era una manera de desplazarme del centro de mi propia vida. Un día, mientras tomaba café con una vecina, mencioné de pasada que estaba fuera de casa por unos días. Ella me miró con sorpresa y preguntó si todo estaba bien. Respondí que sí, que era temporal. La palabra me sonó hueca incluso a mí. En ese momento, entendí que había empezado a justificar lo injustificable. Volví a casa de mi amiga con una sensación incómoda, como si algo se estuviera cerrando detrás de mí. Decidí ordenar mis recuerdos con la misma disciplina con la que siempre ordené mis papeles. Me senté con un cuaderno y anoté fechas, conversaciones, cambios pequeños que en su momento parecieron inofensivos. Descubrí un patrón. Cada decisión importante había sido presentada como una solución. Cada objeción mía había sido suavizada con paciencia fingida. Mi hijo siempre decía que era por mi tranquilidad. Mi nuera siempre sonreía y yo siempre cedía un poco más. El tema del dinero apareció varias veces de forma indirecta. Nunca como un conflicto, siempre como una preocupación compartida. Hablaban de optimizar, de evitar trámites innecesarios, de facilitarme las cosas. Yo había trabajado toda mi vida para no depender de nadie, y sin darme cuenta estaba entregando esa independencia en nombre de la armonía familiar. Comprendí entonces que la armonía puede ser una trampa cuando solo una parte decide. Un recuerdo volvió con fuerza. Meses atrás, mi nuera había mencionado la palabra herencia en una conversación casual. Dijo que era mejor dejar todo claro con tiempo. Mi hijo había asentido, como siempre. Yo había cambiado de tema, incómoda, pensando que esas cosas se hablan más adelante. Ahora entendía que para ellos el más adelante ya había llegado, solo que yo no había sido invitada a la conversación real. Empecé a sentir algo que no había sentido antes. No era rabia, era determinación. Una calma firme que nace cuando se cae la última venda. Entendí que no se trataba solo de una casa, ni de unos papeles. Se trataba de haber sido apartada con la excusa del cuidado. Se trataba de haber permitido que otros decidieran por mí, mientras yo agradecía la atención. Los días pasaron, y nadie me llamó para preguntar cómo estaba. Ese silencio fue una respuesta. Confirmó lo que ya sabía. No me necesitaban presente para que su plan funcionara, y esa certeza, aunque dura, me dio una libertad nueva. Ya no tenía que proteger una imagen. Ya no tenía que fingir que todo estaba bien. Una tarde pedí ver a mi hijo. Nos encontramos en un lugar neutral, un café pequeño. Hablamos de cosas triviales. Evitó el tema de la casa. Yo tampoco lo mencioné. Observé su incomodidad, la manera en que miraba el reloj, cómo respondía con frases cortas. Comprendí que no estaba preparado para escuchar, y yo no estaba dispuesta a rogar. Me despedí, con tranquilidad. Sabía que ese encuentro no era para resolver nada, solo para confirmar. Al volver, abrí de nuevo el cuaderno. Anoté lo que había visto, lo que había sentido. Me di cuenta de que estaba reconstruyendo mi historia con una mirada nueva. No como víctima,
sino como alguien que empieza a comprender el alcance de lo ocurrido. La traición no fue un golpe, fue una puerta cerrándose lentamente mientras yo miraba hacia otro lado. Esa noche soñé con la casa, no como un lugar, sino como un símbolo. Me desperté con una idea clara. Antes de reaccionar, necesitaba entender hasta dónde había llegado todo. No podía mover una pieza sin conocer el tablero completo. Algo me decía que aún faltaban piezas importantes por descubrir. Al día siguiente hice una llamada que había postergado durante años. No fue una llamada impulsiva, fue una decisión. Sabía que, a partir de ese momento, nada volvería a ser como antes. Porque cuando una madre deja de justificar y empieza a observar, la historia cambia de dirección, y yo estaba lista para ver lo que había sido ocultado con tanto cuidado. La persona a la que llamé no se sorprendió cuando escuchó mi voz. Me conocía desde hacía años, y sabía que yo no pedía ayuda a la ligera. Le expliqué lo justo, sin dramatizar, como siempre hice. Le dije que algo no cuadraba, que necesitaba entender qué se había movido sin mi consentimiento. Al otro lado hubo un silencio breve, y luego una frase clara. Trae todo lo que tengas. Empezamos por ahí. No volví a la casa. Pedí que me acercaran algunas cosas. Un par de carpetas viejas, el cuaderno donde anotaba gastos, una caja pequeña con documentos que siempre guardé aparte. Al verlos sobre la mesa, sentí una mezcla extraña de alivio y tristeza. Alivio por no haberlo perdido todo. Tristeza por darme cuenta de que había tenido que protegerme de mi propia familia. Empezamos despacio. Fechas, firmas, movimientos. Nada apresurado. Descubrí que algunos papeles habían sido copiados, otros sustituidos, otros simplemente apartados. No era un robo visible, era algo más sutil, un desvío, como cambiar el curso de un río poco a poco para que nadie note la sequía hasta que ya es tarde. Comprendí que habían contado con mi cansancio, con mi buena fe, con mi costumbre de no cuestionar. Cada hallazgo traía consigo un recuerdo, una conversación aparentemente inocente, una sonrisa que ahora entendía mejor, una frase repetida demasiadas veces. Es por tu bien. Empecé a sentir una claridad incómoda. No estaba imaginando nada. Había un patrón. Y cuando hay un patrón, hay intención. Aparecieron movimientos que yo no había autorizado. Cambios administrativos, presentados como gestiones rutinarias. Documentos firmados, en momentos en los que yo no recordaba haber estado presente. No grité, no logué, escuché, tomé notas, pregunté lo necesario. Por primera vez en mucho tiempo no dudé de mí. Esa seguridad nueva me sorprendió. Pedí ayuda a alguien más. Una amiga que trabajó años en un banco. No le conté la historia completa. Le mostré datos. Ella frunció el ceño. Dijo que aquello no era normal, que no se hace así, que alguien había aprovechado una confianza. Sus palabras no me dieron rabia, me dieron confirmación. A veces eso es peor, pero también es liberador. Los días se llenaron de llamadas breves, revisiones, silencios largos. Yo seguía con mi vida cotidiana, pero algo había cambiado. Caminaba distinto, hablaba distinto, ya no explicaba de más, no buscaba aprobación. Sentía que estaba recuperando una parte de mí que había cedido sin darme cuenta. En uno de esos días encontré un correo antiguo. Estaba guardado en una carpeta que casi nunca abría. Era un mensaje donde se hablaba de reorganizar bienes. No estaba dirigido a mí. Mi nombre aparecía mencionado como un trámite pendiente. Leí ese correo varias veces. No por el contenido, sino por el tono. Ahí no había cuidado, había cálculo. Ese fue el momento en que entendí que no bastaba con aclarar. Había que exponer, no por venganza, sino por dignidad. Porque cuando alguien cruza un límite creyendo que no habrá consecuencias, lo hace porque nunca las ha visto. Y yo había permitido demasiadas cosas en silencio. Mi hijo seguía sin llamar. Mi nuera tampoco. Eso confirmó algo más. Creían que yo estaba desorientada, cansada, resignada. Pensaban que el tiempo haría su trabajo. No sabían que yo estaba reuniendo piezas. No sabían que cada día sin contacto me daba más claridad. Una tarde, mientras revisábamos todo, escuché una frase que no esperaba. Esto tiene que salir a la luz. No fue una orden, fue una constatación. Sentí un nudo en el pecho.
Exponer no es fácil cuando se trata de la propia familia, pero callar ya no era una opción. Callar había sido parte del problema. Esa noche casi no dormí. Pensé en mi hijo. Pensé en la niña que fui, en la madre que fui, en la mujer que había aprendido a ser discreta. Me pregunté cuándo había confundido discreción con invisibilidad. Me pregunté por qué nos enseñan a soportar en nombre del amor. Las preguntas no dolían, ordenaban. Decidí que no haría nada impulsivo. Cada paso debía ser firme. No quería gritar verdades a medias. Quería hechos, pruebas claras, un relato que no pudiera ser desmentido con sonrisas. Entendí que el silencio ya no me protegía. Ahora debía protegerme la verdad. Al día siguiente acordamos una cita. No conmigo sola, con más personas. Un contexto formal, un lugar donde las palabras pesan distinto. No lo anuncié, no advertí, no busqué permiso. Simplemente acepté que ese momento llegaría. Mientras tanto, seguí con mi rutina. Compré pan, caminé por el parque, saludé a conocidos. Nadie imaginaba lo que se estaba preparando, y eso me dio una calma extraña, porque el que actúa desde la verdad no necesita apurarse, solo necesita esperar el momento exacto. Ese momento se acercaba, lo sentía en el cuerpo, no como miedo, sino como una certeza tranquila. Pronto todos sabrían lo que yo ya sabía, y entonces, por primera vez desde que me pidieron que me fuera, yo decidiría cómo seguir. El día de la cita llegó sin anuncios. Nadie levantó la voz al entrar, nadie sabía todavía por qué estábamos allí. El lugar era sobrio, neutral, uno de esos espacios donde las palabras adquieren peso propio. Yo me senté con la espalda recta, las manos quietas, el rostro sereno. No estaba allí para convencer a nadie, estaba allí para que la verdad hablara por sí sola. Mi hijo llegó con gesto tenso. Mi nuera caminaba un paso delante, segura, con esa seguridad que nace de creer que todo está bajo control. Me miró apenas, como si yo fuera un trámite más. Yo sostuve la mirada sin desafío. No sentí necesidad de defenderme. Ya no. Cuando comenzó la reunión, las primeras frases fueron cordiales. Comentarios generales, formalidades, silencios incómodos. Yo escuchaba, observaba, recordaba cada noche en la que dudé de mí misma, cada vez que preferí callar para no incomodar, y pensé en lo lejos que me había llevado ese hábito. Entonces aparecieron los documentos, uno a uno, sobre la mesa, sin prisa, fechas claras, firmas, movimientos que no coincidían con lo que me habían dicho. Nadie gritó, nadie acusó, solo se mostraron los hechos. El aire cambió, lo sentí como un descenso brusco de temperatura. Mi nuera fue la primera en hablar. Dijo que todo era un malentendido, que se había hecho para ayudar, que yo no recordaba bien. La escuché sin interrumpir. Durante años, había escuchado explicaciones parecidas. Esta vez no sentí la necesidad de creerlas. Cuando se mostró el correo, ese que yo había leído tantas veces en silencio, su voz se quebró apenas. No fue un quiebre dramático, fue algo más sutil, la pérdida de control. Mi hijo miraba a la mesa, no a mí, no a ella, a la mesa, como si el barniz pudiera absorber lo que estaba ocurriendo. En ese momento entendí que la exposición no siempre necesita público ruidoso. A veces, basta con las personas correctas, con el contexto adecuado, con pruebas que no dejan espacio para la duda. No sentí triunfo, sentí alivio. El peso que había cargado sola empezaba a repartirse. Alguien preguntó si yo estaba de acuerdo con esos cambios. Respondí con calma que no, que nunca lo estuve, que jamás autoricé decisiones que afectaran mi casa y mi autonomía. Mi voz no tembló, me sorprendió a mí misma. No hablaba desde el enojo, sino desde una claridad nueva. Mi nuera intentó justificar de nuevo. Habló de estrés, de responsabilidad, de hacerlo mejor para todos. La escuché y pensé en cuántas veces esas mismas palabras me habían silenciado. Esta vez no funcionaron. Los documentos seguían allí, inmutables. Los hechos no se sienten culpables. Mi hijo levantó la mirada por fin. Me miró como no lo hacía desde hacía años. No vi desafío, vi desconcierto. Tal vez entendía por primera vez el alcance de su silencio, tal vez no.
Ya no dependía de mí interpretarlo. La reunión terminó sin escenas, sin portazos, sin frases finales memorables, solo con acuerdos claros y consecuencias inevitables. Salí de allí caminando despacio. Afuera, la luz del día seguía igual. La gente seguía con su vida. Nadie sabía lo que acababa de pasar. Y sin embargo, todo había cambiado. No volvía a hablar con ellos ese día. No hacía falta. La verdad ya estaba dicha. No necesitaba repetirse. Esa noche dormí profundamente, sin sobresaltos, sin preguntas circulares. El cuerpo también sabe cuándo una carga se suelta. En los días siguientes llegaron mensajes breves, intentos de explicación, frases incompletas. No respondí de inmediato. Aprendí que no todo requiere una reacción instantánea. A veces el silencio, cuando ya no es sumisión, se convierte en límite. Pensé mucho en la palabra justicia. Siempre la imaginé como algo ruidoso, confrontativo. Descubrí que también puede ser silenciosa, ordenada, firme. No busca castigar, busca poner cada cosa en su lugar. Sabía que aún quedaba un paso. El más difícil. No el legal, no el práctico, el emocional. Mirar hacia adelante sin negar lo ocurrido. Aceptar que algunas relaciones cambian para siempre cuando se cruzan ciertos límites. No desde el rencor, sino desde la lucidez. La exposición había ocurrido. El giro ya no tenía marcha atrás. Ahora debía decidir qué hacer con lo que venía. No como madre sacrificada, no como víctima, sino como una mujer que había recuperado su voz y su espacio. Y esa decisión, lo sentía con claridad, sería solo mía. Los días posteriores fueron silenciosos, pero no vacíos. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio no me oprimía, me acompañaba. Volví a caminar sin prisa, a ordenar mis cosas con cuidado, a elegir mis horas. Recuperé gestos pequeños que había cedido sin notarlo. Preparar el café a mi manera, leer sin interrupciones, dormir sin sobresaltos. La justicia ya había hecho su parte esencial. Poner límites. Ahora tocaba aprender a vivir dentro de ellos. No regresé de inmediato a la casa. Entendí que los lugares también necesitan tiempo para sanar. Preferí quedarme donde estaba, reconstruir primero por dentro. Pensé en mi hijo con una mezcla de amor y distancia. No dejé de quererlo, pero dejé de justificarlo. Hay afectos que continúan, aunque cambien de forma, y hay silencios que, cuando se rompen, no vuelven a ser los mismos. Mi nuera dejó de escribir. Tal vez entendió que ya no había espacio para explicaciones. Tal vez no. No me correspondía descifrarlo. Aprendí que no todas las historias necesitan un cierre hablado. Algunas se cierran con decisiones, con actos coherentes, con la firmeza de no volver a aceptar lo que una vez dolió. Un día volví a la casa acompañada. Entré despacio. Toqué las paredes. Abrí ventanas. No sentí tristeza. Sentí presencia. La casa seguía siendo un lugar, pero ya no era el centro de mi identidad. Eso fue lo más liberador. Comprendí que nadie puede quitarte lo que no depende de ellos. La dignidad no se firma, se ejerce. Pensé mucho en la palabra perdón, no como obligación, sino como posibilidad. Entendí que perdonar no significa olvidar ni volver a confiar, significa dejar de cargar. Y yo había cargado demasiado tiempo con responsabilidades que no me correspondían. Decidí soltar lo que no era mío, la culpa ajena, las expectativas ajenas, los silencios impuestos. Si algo aprendí de todo esto, es que el respeto no se negocia en voz baja, se cuida, se defiende, y cuando se pierde, no siempre se recupera. Pero también aprendí que nunca es tarde para mirarse con honestidad y decir hasta aquí. Decir basta sin gritar, decir basta con calma. Hoy sigo adelante, con una claridad que antes no tenía. No busco revancha, busco coherencia, no busco aplausos, busco paz. Y si esta historia te tocó, tal vez sea porque reconociste algo propio en ella, tal vez porque también has callado demasiado tiempo. Si es así, recuerda esto: tu lugar no se pide, se ocupa. Déjame un comentario y dime desde qué ciudad o país estás viendo este video. Me gustaría leerte.
Y si quieres escuchar más historias como esta, suscríbete a Relatos de la Vida Real. Aquí, seguimos hablando de verdades familiares, de límites necesarios y de la fuerza tranquila que aparece cuando decidimos no desaparecer nunca más.